necesita tus dilemas. Cristo te recibe y rompe tus cadenas. Él quiere entregarte tu libertad. Es un paso de fe que Él te cambiará. Con su brazo de amor te quiere abrazar. Estás en el mejor lugar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos nuestros hermanos que se conectan con nosotros en esta hora, en nuestra transmisión en vivo. Y les enviamos un abrazo sobrenatural también a todos aquellos que se van a ir conectando con nosotros en el transcurso de la semana a través de nuestro ministerio Sanidad con Propósito. Bien, hoy traigo un mensaje que he titulado Sobrenatural. Encontramos en Juan el capítulo 14 y el versículo 12 que la palabra del Señor nos dice: les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago. Y como yo voy a donde está mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho. Esto es Jesús hablando a cada uno de nosotros. Vamos a disponer nuestro corazón. Vamos a decirle al Señor en esta mañana que sea Él tomando el control de nuestra mente, tomando el control de nuestros pensamientos y trayéndonos a toda verdad y a toda justicia, abriendo nuestra mente y nuestro corazón para ministrarnos con este mensaje sobrenatural, enseñándonos a cada uno de nosotros que podemos hacer esas mismas cosas sobrenaturales que Él manifestó en esta tierra y que podemos también vivir una vida santa, saludable, conforme a la voluntad del Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, mis amados, yo quiero que comencemos definiendo un poco lo que nosotros entendemos por sobrenatural, y para hacer esta definición quiero que miremos lo que significa sobrenatural en nuestra época actual y lo que significaba sobrenatural en la época en la que Jesús estuvo con nosotros y mucho antes de que Él viniera a nuestra tierra, o sea, en la época antigua. En la actualidad, lo sobrenatural se refiere a un fenómeno que trasciende las leyes naturales científicas. A menudo, esto está asociado con experiencias espirituales, milagros, intervenciones divinas que desafían la lógica y que desafían la razón y que desafían la ciencia, ¿verdad? Lo sobrenatural es todo aquello que científicamente en este momento no podemos entender. Si hace nada más 100 años un objeto se acercaba a tu ventana volando, era algo sobrenatural para esa persona. Hoy en día, si ese objeto se acerca volando, esa persona va a decir: un dron. Ya no es sobrenatural, ya no es algo que no tenga explicación en su mente natural, ya es algo que es incluso bastante natural para nosotros. Si tal vez un helicóptero hubiera sobrevolado la zona de Egipto en el tiempo del faraón, era una especie de acción extraña y sobrenatural, completamente sobrecogedora para estas personas. En nuestro caso, en la actualidad, que un avión sobrevuele por encima de la finca en la que estamos es algo que realmente podemos explicar y que naturalmente lo entendemos y lo vemos en nuestra vida cotidiana. En un mundo cada vez más secularizado, estas experiencias pueden ser vistas más como subjetivas, ¿cierto? Entonces, si hablamos de una experiencia sobrenatural que tuvimos en nuestra vida, entonces generalmente nos van a decir: eso es de acuerdo a cómo tú lo interpretas, de acuerdo a cómo tú lo piensas. Y hemos excluido cada vez más lo sobrenatural de Dios en nuestra vida, ¿verdad? En los primeros siglos no era así. En los primeros siglos era considerado parte integral de la vida cotidiana. Las manifestaciones sobrenaturales de Dios eran consideradas parte activa de la vida, de la experiencia, de la comunidad y de la congregación. Y por eso el Señor también se manifestaba de forma sobrenatural muchísimo más ampliamente en el Antiguo Testamento y en la Antigüedad, ¿verdad? Habían personas muy fervorosas que estaban convencidas del poder sobrenatural de Dios en sus vidas. Pero ¿qué nos pasó? Que empezamos a creer más en la ciencia y a creer más en lo que realmente podemos explicar que a creerle a Dios, que obra de manera sobrenatural en nuestra vida. Vamos a
abordar este tema desde varios puntos de vista. Hoy en día, desafortunadamente, como lo decía, lo sobrenatural puede ser visto como escepticismo y puede ser visto como una experiencia personal, pero antiguamente era visto como una experiencia real y definitivamente como una interacción de Dios con la humanidad, de una forma de Dios traer su mover a la vida de las personas. Quiero que desglosemos este tema de la siguiente manera. Y voy a abordar un tema científico. Voy a abordar esta experiencia sobrenatural vista desde lo que es la neurociencia y vista desde lo que es el concepto de neuroplasticidad. Para que nos contextualicemos como primera medida, quiero que evaluemos lo que significa la mente, el rendimiento de la persona y la visualización. La mente de nosotros está diseñada para ayudarnos a desarrollar o a llevar a cabo definitivamente cualquier cosa que nos propongamos en nuestra mente. Incluso si miran a su alrededor, todo lo que hay a su alrededor, ese televisor por el que me estás viendo, ese sillón en el que estás sentado, esa matera que está ahí al lado tuyo y todo lo que encuentres a tu alrededor, todas estas luces y lo que hay en este set de grabación, estuvo en algún momento en la mente de una persona que decidió empezar a trabajar en ello y lo llevó a la realidad, lo construyó en la realidad. Entonces el Señor Jesús nos decía en nuestro versículo base: les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo. La palabra del Señor nos invita a que traigamos la mente de Cristo a nuestra mente. O sea, que construyamos la mente de Cristo para que nosotros podamos hacer, ¿qué? Esas mismas cosas que hizo Cristo. Para que nosotros podamos visualizar el mundo como lo visualizaba Cristo. Para que nosotros podamos mirar nuestro entorno como lo miraba Cristo. Que nuestra mente pueda convertirse cada vez más en la mente de Cristo y cada vez menos en la mente natural que nos gobierna. Cuando nosotros empezamos a permitir que Cristo entre en nuestra mente, comenzamos a permitir que lo sobrenatural entre a nuestra experiencia. Quiero explicar brevemente lo que significa el concepto de visualización según la neurociencia. La neurociencia nos dice que cuando llevamos imágenes a nuestro cerebro, mejoramos el rendimiento de la acción que estamos haciendo. Entonces, es algo así que cuando visualizamos una técnica en nuestra mente, podemos desarrollar esa habilidad en la parte física, material, de una manera muchísimo más amplia y con muchísima más agilidad. Es una repetición. Han hecho experimentos para llegar a estas conclusiones con deportistas de alto rendimiento. Entonces conectan todos estos sensores musculares a su cuerpo, ¿cierto? Después de que ellos han corrido una carrera o después de que ellos han jugado un partido de fútbol, ¿verdad? Y conectan todos estos sensores a su cuerpo y los ponen a ver esa carrera que acaban de correr. ¿Y qué pasa con sus músculos? Se activan. ¿Qué pasa con su cerebro? Se activa. Todas esas partes que activaron los músculos en el momento de la carrera están siendo activados en el momento en el que ellos ven la carrera por televisión, en una pantalla. Están siendo activados a través de ¿qué? De la visualización. Cuando ellos ven la competición que acaban de correr, se activan nuevamente sus músculos. La neurociencia nos indica que cuando visualizamos las imágenes de lo que nosotros hacemos, se activa físicamente en nuestro cuerpo la acción que acabamos de desarrollar en nuestra mente, ¿verdad? Y eso nos lleva al concepto de neuroplasticidad. El entrenamiento de la mente a través de la visualización amplía la estructura del cerebro y la hace que aprenda mejor. ¿Cómo aprendemos un idioma nuevo? Repitiendo, repitiendo y repitiendo ese patrón de palabras, repitiendo ese patrón de conceptos, empezando a repetirle a nuestro cerebro, exponiéndolo al audio de canciones en inglés, de prédicas en inglés, de personas hablando inglés en el idioma particular del inglés o el idioma que queremos aprender, y entonces nuestro cerebro empieza ¿a qué? A activarse.
y a guardar la información y a guardar la información y a ponerse atento a eso que está escuchando. Por eso es tan importante que nosotros empecemos a sacar lo que no nos sirve, lo que no nos conviene de nuestra mente, de nuestras actividades diarias, para que nuestro cerebro poco a poco vaya consumiendo lo que realmente es importante. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida espiritual? Pues de manera muy práctica y muy bíblica, la palabra del Señor nos lo expone constantemente. Medita en mi ley de día y de noche. Eso es una propuesta de que usted empiece a cambiar su estructura mental hacia la estructura mental del propósito que Dios quiere para su vida. ¿Cómo podemos empezar a reforzar esas áreas de nuestra mente que están en debilidad? A través de la oración, a través de la meditación en la palabra del Señor, a través de nuestras prácticas espirituales, a través de este espacio que acabas de separar para escuchar la palabra de Dios, para meter en tu mente lo que realmente te lleva a tener una experiencia sobrenatural con Él. Porque ¿qué pasaría si el Señor en esta mañana se manifestara de forma sobrenatural en tu casa? Puede que enloquecieras, ¿verdad? Puede que tuvieras una experiencia tan traumática que dejaras de hablar por un tiempo. Pero si tu mente está preparada para recibir esas acciones sobrenaturales que estás esperando que pasen en tu vida, esos milagros sobrenaturales, esos milagros que la ciencia tal vez no puede explicar, esa sanidad repentina en tu esposo, esa sanidad repentina en tu hijo, esa procreación repentina en tu vientre que el Señor te da esa oportunidad de ser madre otra vez, ese milagro que estás esperando, si puedes visualizarlo realmente, si puedes realmente creerle al Señor que eso va a pasar, si puedes intimar realmente con Dios y si puedes meterlo en tus problemas, en tu sexualidad, en tus dimensiones personales de la actualidad, el Señor obra de manera sobrenatural en tu vida y nos lleva a un plano sobrenatural, a una experiencia sobrenatural. Vamos a ver en Hechos capítulo 10 y el versículo 9 al 16 la historia del apóstol Pedro y cómo esta experiencia que tiene, esta visión sobrenatural, le lleva a entender completamente cuál es el propósito de Dios. Le lleva a entender realmente cuál es su perspectiva del concepto religioso que él tiene y a entender al final su palabra para poder aplicarla a su vida, ¿verdad? El versículo 9 dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. ¿A qué subió a la azotea? A orar. Patrones mentales. A tener intimidad con Dios. A separar un espacio para conversar con Dios. A separar un espacio para hablar con Él. A organizar su estructura mental frente a lo sobrenatural. Y dice que allí en la azotea, mientras iba a orar, le dio hambre. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, dice el versículo 10. Y los que me están acompañando en la lectura, con todo gusto pueden leerlo, le sobrevino un éxtasis. O sea, le sobrevino una experiencia sobrenatural. Y vio que el cielo estaba abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual habían todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Y entonces Pedro le dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió a él la voz por segunda vez. Lo que Dios limpió, no le llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido al cielo. Y el apóstol Pedro tiene una experiencia sobrenatural. Un éxtasis sobrenatural para el cual él estaba preparado espiritualmente. Un éxtasis que viene a través de la oración. Una explicación realmente de parte de Dios de cómo podía alimentarse en ese momento. De cómo tenía que dejar de llamar inmundo lo que Dios había santificado. ¿Cómo? A través de una experiencia sobrenatural. Definitivamente, la manera en la que oramos puede impactar nuestra vida de forma positiva o de forma negativa. Tal vez si el apóstol Pedro hubiera estado cerrado
a la posibilidad de alimentarse en ese momento como el Señor le estaba indicando, él hubiera dicho, jamás, no lo voy a hacer. Simplemente estoy teniendo visiones y estoy enloqueciendo. Pero esto no puede ser posible. Pero él se abre a la posibilidad positiva de recibir ese mensaje y de aplicarlo a su vida. Muchas veces nosotros incluso oramos desde la queja, desde la frustración y no desde la gratitud y desde la esperanza. Muchas veces nosotros nos hemos alimentado tanto de las palabras negativas que oramos al Señor desde lo negativo y no desde la perspectiva positiva y no desde la bendición. Muchas veces lo que repetimos en la oración son nuestras experiencias desalentadoras. Señor, quítame esta artritis, este reumatismo, y repetimos todo lo malo que estamos viviendo. En cambio, decirle, Señor, gracias porque me sanaste, gracias porque me liberaste, gracias porque soy libre de toda enfermedad, gracias porque quitaste el dolor de mi cuerpo. Y llamar las cosas que no son como si fueran y confiar en que Él va a obrar de forma sobrenatural en nuestra vida. Señor, es que olvido las cosas. No. Empecemos a orar en bendición. Empecemos a repetirle al Señor y a decirle, Señor, gracias porque tú me recuerdas, porque tú traes a mi mente todo lo que el enemigo me robó, me lo devuelves. Muchas veces nos enfrascamos en un espíritu religioso y no permitimos que Dios nos muestre la manera sobrenatural en la que podemos alimentarnos, en la que podemos saciar nuestra hambre. Como segunda medida, traje algunos ejemplos extensos de la intervención divina sobrenatural que encontramos en la Biblia. Y quiero que empecemos con Abdías, cuando se encuentra con el profeta Elías. Elías, me encanta la cantidad de experiencias sobrenaturales que puede mostrarnos, pero hoy traje solamente dos, del profeta Elías. Esta es cuando la encuentras en el primer libro de Reyes, el capítulo 18 y el versículo 12, están las palabras de Abdías, pero si quieren leer la historia completa, pues iba Elías a encontrarse con Acab, y de repente yendo por el camino se encuentra con Abdías primero. Y Abdías era siervo de Acab. Y entonces Elías le dice, ve y dile a tu amo, o sea a Acab, que yo estoy aquí, que vengo a hablar con él. Y que vengo a conversar con él. Y encontramos una connotación impresionante. La perspectiva que tenía Abdías de Elías. Abdías sabía que Elías era un hombre que se movía en lo sobrenatural. Y entonces, como él sabía eso, le pronuncia estas palabras. Cuando Elías le dice que vaya con Acab y le diga que él está ahí, que va a hablar con él, que lo necesita, Abdías le dice, acontecerá que luego de que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, y al no hallarte, él me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. O sea, Abdías le dice, a mí me da miedo irme de aquí, porque tú eres un hombre que eres llevado por el Espíritu de un lugar a otro. Tú eres un hombre que vive en lo sobrenatural. Y yo no quiero que mientras yo voy y le digo a mi jefe que usted está aquí, que te está buscando y que ha matado gente porque no han dicho dónde estás tú, y ha sometido pueblos porque no le han dicho dónde estás tú, Elías, que cuando yo vuelva aquí con el jefe, usted ya no esté, porque el Espíritu se lo llevó. Abdías sabía la calidad de mover sobrenatural que había en Elías y lo reconocía. ¿Reconocen eso en ti, en tu comunidad? ¿Reconocen eso en ti, en tu familia? ¿Reconocen esa capacidad que tienes de conectarte con el Espíritu? ¿De que te pasen cosas sobrenaturales? ¿De que de repente no tienes para la renta, pero purrundún llegó por algún lugar? ¿Porque oraste, porque clamaste, porque confiaste? ¿Que de repente estabas enfermo, pero la sanidad vino sobre ti de manera sobrenatural? ¿Que de repente Dios te llevó a un lugar? Y que no fue coincidencia que estuvieras ahí, sino que esa familia estaba esperándote para que les dieras un mensaje de esperanza. ¿Alguna vez te han dicho, definitivamente Dios fue el que te trajo a mi casa?
¿Alguna vez te han dicho definitivamente Dios permitió que pasaras por aquí? Pues esa es la reacción de Abdías. Eres un hombre de Dios, Elías. Eres un hombre de mover en el espíritu. Por favor, yo voy donde el jefe, pero por favor, que cuando vuelva, no sea que el espíritu ya te haya llevado donde yo no sepa y terminen cortándome la cabeza por esto. Elías lo convence de que no va a ser así, que él lo va realmente a verse con, él realmente sí va a verse con Acab y que realmente valora mucho que le dé ese reconocimiento. En Segunda de Reyes, el capítulo 2 y el versículo 11, encontramos el acontecimiento que muy conocido por todos ustedes, por todos nosotros, cuando Elías es recogido de este plano terrenal en un carro de fuego. Iba él con su sucesor, el profeta Eliseo. Y entonces en el versículo 11 dice, y aconteció que yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Si nosotros traemos eso a nuestro contexto de hoy en día, es un hecho completamente sobrenatural que no tiene explicación científica, que no tiene base científica, que no tiene ni pies ni cabeza para el mundo de hoy, pero que aconteció claramente y que es muestra y señal del mover de Dios en la vida de un hombre que se mueve en el mover espiritual de Dios, que se mueve en el espíritu de Dios. Yo quiero que con estas pequeñas historias reflexionemos en si hemos abierto alguna vez la puerta de nuestro corazón, la puerta de nuestra casa, la puerta de nuestra empresa, la puerta de nuestra vida al mover sobrenatural de Dios. Si realmente le hemos creído que nosotros podemos pasar a otro nivel. Si realmente hemos abierto la puerta de nuestro corazón a decir, esta compañía que estoy poniendo hoy en día, la va a poner en manos de Dios para que suceda lo sobrenatural. Tal vez yo no tengo seguidores en Twitter, ni en Facebook, ni en Instagram, ni puedo hacer una gran promoción y una gran publicidad, pero Dios va a hacer lo sobrenatural. Dios va a levantar como con carros de fuego este proyecto que yo estoy haciendo. Dios va a levantar mi vida, Dios va a levantar mi matrimonio, Dios va a levantar mi familia. De la manera sobrenatural, de la manera inexplicable, de la manera que todos van a quedar asombrados. Lo sobrenatural va a ocurrir realmente en mi casa. Lo sobrenatural realmente va a ocurrir con mis hijos. Lo sobrenatural realmente va a ocurrir conmigo mismo. Nos movemos en ese mover sobrenatural de Dios. ¿Estamos abiertos a eso? ¿O realmente si pasara se lo vamos a adjudicar a la ciencia? ¿O realmente si pasara le vamos a decir a nuestros amigos, y por coincidencia yo estaba allí? Y porque tengo muy buena suerte, entonces pasaba por aquel camino. Y porque de repente cayó como una gran nube del... No, adjudiquémosle las cosas sobrenaturales a Dios, porque sin Él, apartados de Él, nada podemos hacer. Ezequiel, por otro lado, es llevado en el espíritu, mostrando este texto como Dios le revela el mensaje a Ezequiel. Ezequiel 3 y el versículo 12 al 14 dice, y me levantó el espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Hoy en día, si nos hiciéramos el planteamiento de que oímos una gran voz que diga bendita la gloria de Jehová, probablemente nos metan en un manicomio porque estamos escuchando cosas. Psicológicamente estaríamos afectados por, no sé cómo se llama técnicamente, pero estaríamos afectados porque estamos oyendo cosas. No podemos decir con seriedad y con entereza que hemos escuchado la voz de Dios. Antes de ser cristiano y antes de tener este tipo de experiencias sobrenaturales, me molestaba tremendamente cuando decían, y Dios me dijo. Yo decía, ¿y por qué no vino y me dijo a mí? Porque no abrimos nuestro corazón a que Dios nos hable, a que Dios nos diga lo que tenemos que hacer. Nos parece increíble, nos parece poco común, nos parece que eso realmente eran historias antiguas
y que hoy en día Dios está en silencio y no volvió a decir nada. Pero continuemos. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra. O sea, no solo escuchó voces, escuchó sonidos. Y escuchó el sonido de las ruedas delante de ellos. Y sonido de gran estruendo. Y si hoy en día nos hacemos ese planteamiento, la gente, la vecina te va a decir, no es que estaba tronando ayer. Incluso probablemente diríamos es que los vecinos están peleando. Y ese es el gran estruendo que tenemos en la casa hoy. Porque no abrimos nuestro corazón a lo sobrenatural. Me levantó, dice Ezequiel, pues el espíritu, y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. ¿Cómo me encantaría que todos los que estamos aquí escuchando este mensaje hoy pudiéramos abrir nuestro corazón a una experiencia sobrenatural con Dios? Pudiéramos ponernos en oración y decir, Señor, ¿qué quieres que yo predique hoy? ¿De qué quieres que yo hable hoy? Y cuando estaba preparando este mensaje, antes de hacerlo, tuve que decirle, Señor, levántame y dime lo que tengo que decir. Porque hoy, a pesar de que he estudiado, a pesar de que me he preparado, a pesar de que he tomado mis clases, he hecho mis talleres, he hecho un sinfín de cosas para prepararme para el pastorado, hoy yo no sé qué decir. Hoy necesito que tu mover sobrenatural venga sobre mí, me levante y me ponga a hablar, porque no sé qué decir. Simplemente úsame. Y entonces oí un gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová. Y entonces escuché el sonido de las alas de los seres vivientes. Y entonces sentí el mover del Espíritu Santo de Dios en mi vida, que me levantó a preparar un mensaje de esperanza, que me preparó para decirles, hey, yo sé que estás en depresión, yo sé que estás triste, yo sé que no sabes qué hacer. Yo también he estado así, tal vez no hace mucho y lo estaba. Yo sé que estás desanimado, yo sé que estás endeudado, yo sé que solo hacen llamarte del banco y eso te tiene al borde de la crisis emocional. Pero permite que el Señor te hable. Permite escuchar el estruendo de su gloria. Permite que Él entre y obre en algo sobrenatural en tu vida. Permite que Él entre y haga algo sobrenatural con ese problema que tú no puedes resolver, que tú no vas a poder resolver sin la intervención divina. Permítele al Señor entrar a tu vida y sal de la religiosidad y sal de las estructuras y las creencias que nos han formado por años y comience a creer en lo sobrenatural que puede venir a hablarte en esta mañana, a subirte el ánimo en esta mañana y a llenarte de seguridad y de la certeza de un Dios que actúa de manera sobrenatural. Yo quiero que concluyamos con la experiencia de Juan. Juan está a punto de escribir uno de los libros más complejos de la Biblia, el libro del Apocalipsis. Y en el Apocalipsis capítulo 1, versículos 10 y 11, dice así: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. El Espíritu de Dios moviendo a un hombre como tú y como yo, a un ser humano como tú y como yo, para escribir el libro del Apocalipsis. Moviendo a una persona común y corriente de lo natural a lo sobrenatural. Estaba en el Espíritu en ese momento. Probablemente estaba en oración. Probablemente era un hombre que había intimado con Dios. Probablemente era un hombre que había ayunado y que se había preparado espiritualmente para recibir una visión sobrenatural que iba a trascender hasta nuestros días. Probablemente no estaba perdiendo su tiempo viendo la primera o la última serie de tal o cual red social que
abre nuestro entendimiento a lo malo. Probablemente no estaba mirando o escuchando esa música que destruye nuestros pensamientos. Estoy convencido de que era un hombre que estaba abierto con un sentir en el mover sobrenatural de Dios. Hemos permitido nosotros, hemos abierto nuestro corazón a lo sobrenatural. Quiero que concluyamos reflexionando entre esas conexiones de nuestra mente y nuestro espíritu. Hemos abierto nosotros la puerta de nuestra vida al mover sobrenatural del Espíritu Santo de Dios en nuestros proyectos, en nuestras vidas, en nuestras familias. Hemos visualizado realmente el plan que Dios tiene para nuestra vida. Nosotros hemos tenido el concepto de abrir nuestra mente y nuestro corazón, hacernos eficaces en la oración, hacernos eficaces en el cumplimiento del plan divino de Dios para nuestras vidas, a través de abrir nuestro corazón a recibir su palabra, a recibir sus enseñanzas, o muchas veces a recibir su amonestación, su reprensión. O simplemente estamos centrados en lo natural y aferrados a lo natural. Porque si estamos sentados en lo natural esperando a que algo sobrenatural suceda, nunca va a suceder. Tenemos que empezar a activar nuestra vida hacia la perspectiva sobrenatural de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Quiero que en este día nos invitemos a experimentar lo sobrenatural, como ese atleta del que hablábamos al principio, que experimenta después de ver la maratón en una pantalla, en su cuerpo experimenta ese mismo sentimiento, ese mismo sentir, esos mismos moveres musculares, esa misma incluso sudoración. Que podamos nosotros empezar a experimentar el mover del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, a visualizarlo, a exponernos de alguna manera a su palabra, a su enseñanza, y empezar a activar en nuestra mente, en nuestra vida, lo sobrenatural. Necesitamos empezar a meter a Dios en nuestras vidas, a meter a Dios en nuestras comunidades, a meter a Dios en nuestras compañías, en nuestras empresas, a meter a Dios en medio de nuestra cotidianidad. Tenemos que entender que vivimos en un mundo secularizado, pero que Dios no ha dejado de ser Dios por eso, y que Dios no ha dejado de ser el Dios sobrenatural por el hecho de que estemos en un mundo secular, rodeados de todo lo natural. Y que finalicemos esta reflexión con esa disposición a la oración, a la reflexión de la palabra, con esa disposición a exponernos a lo sobrenatural y a permitir que Dios haga cosas sobrenaturales en nuestra vida. Yo quiero que cierres tus ojos y que le digamos al Señor en esta hora: Señor, yo te pido por un mover sobrenatural en mi casa. Yo te pido, Señor, que abras mi mente y mi entendimiento al mover sobrenatural que quieres para mi vida, Señor. Yo quiero, Señor, que a cada creyente hoy tú le abras la mente y le ayudes a entender y le muestres lo sobrenatural que estás haciendo en esas cosas sencillas que tal vez no vemos. Señor, enséñanos a movernos en el Espíritu. Enséñanos, Señor, a llevar tu evangelio a cada rincón a través del mover de tu Espíritu. Enséñanos, Señor, a ser facilitadores de la gracia de Dios. Que podamos experimentar lo sobrenatural en nuestras vidas. Que así como estas experiencias que hemos escuchado en esta mañana, del mover de tu Espíritu en hombres comunes y corrientes, tal vez como alguno de nosotros, pero aferrados a un mover sobrenatural tuyo, intimando contigo en oración, eran movidos incluso de un lugar a otro.
por la fuerza de tu Espíritu. Queremos, Señor, entender esto para nuestra vida. Queremos, Señor, entender esto en medio de nuestra necesidad. Entenderlo, Señor, en medio de nuestra enfermedad. Entenderlo en medio de nuestra crisis, en medio de nuestra imposibilidad. Señor, ayúdanos a entender lo sobrenatural en medio de nuestras limitaciones. Y levántanos, Señor, en victoria. Y que podamos recibir, Señor, la victoria a través de ti, a través del mover de tu Espíritu. Señor, que tu palabra pueda ser llevada de forma sobrenatural a cada rincón, impactar cada corazón, cada familia. Que, Señor, empecemos a hacernos sensibles a tu verdad. Empecemos a hacernos sensibles que apartados de ti nada podemos hacer. Y que comencemos, Señor, a involucrarte en nuestros hogares. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes que se han conectado con nosotros. A todos los que van a venir conectándose poco a poco. Recuerden que somos un ministerio virtual y queremos acercarte a lo sobrenatural que Dios tiene para ti. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Que el Señor les regale una semana bendecida y sobrenatural. Y les dé todos esos anhelos que están esperando. Todo eso por lo que han clamado en oración. Todo eso por lo que le han buscado. Que el Señor lo haga realidad en sus vidas en esta semana de una forma sobrenatural. Dios les bendiga. Feliz semana para todos.